chers étudiants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien. Je vous donne une cordiale bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir beaucoup de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les adjectifs possessifs. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Antes de empezar la explicación de los adjetivos posesivos, me gustaría aclarar algunos puntos muy importantes. El primer punto es que tanto en francés como en español no existe un solo tipo de adjetivos. Mucha gente cree que nada más existe un solo tipo de adjetivos y eso no es cierto. Existen los adjetivos calificativos, los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos y los adjetivos interrogativos. Ya son varios. ¿Ok? El segundo punto. El adjetivo, en general, eso se aplica mucho en los adjetivos calificativos, el adjetivo en general describe el sujeto. Recuerden que una frase está hecha de un sujeto, verbo, predicado o complemento. El adjetivo describe el sujeto. ¿Ok? Y eso se aplica en los adjetivos calificativos. Por ejemplo, la casa es grande. Luis es inteligente. Nosotros somos extranjeros. ¿Ok? Entonces el adjetivo describe el sujeto y eso se aplica en los adjetivos calificativos. Pero, esperen, los adjetivos posesivos, que es el tema de hoy, los adjetivos demostrativos y los adjetivos interrogativos no van lejos o no se colocan lejos de la palabra que describen, sino la acompañan. Por ejemplo, mi casa. Mi casa. Mi es un adjetivo posesivo. Acompaña la palabra casa. Está antes de la palabra casa. Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, vuestra casa, nuestras casas, sus casas, mis casas, etc. Lo mismo se aplica para los adjetivos demostrativos y los adjetivos interrogativos. Entonces, en el caso de los adjetivos posesivos que vamos a ver hoy, acompañan y describen. ¿Estamos de acuerdo? El tercer punto es el más importante. Cuando preguntamos a los alumnos que son nativos, ¿cuáles son los adjetivos posesivos? La mayoría contesta el mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, etc. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el mío o la mía, el tuyo, la tuya, el suyo, la suya, el nuestro, la nuestra, el vuestro, la vuestra, etc. Estos se llaman pronombres posesivos y no se llaman adjetivos posesivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre? El adjetivo posesivo describe y acompaña. Acompaña, esa palabra hay que subrayarla, acompaña. Mi casa, mi acompaña casa. Tu casa, nuestra casa, etc. Mientras que el pronombre no acompaña. El pronombre en cualquier idioma sirve para sustituir, para reemplazar, para evitar la repetición. Por ejemplo, mi casa está en Marruecos, pero la tuya está en México. Yo no puedo decir, mi casa está en Marruecos, pero la tuya casa está en México. Me van a decir que estoy mal. Cuando digo la tuya, no debo repetir la palabra casa. Por lo tanto, la tuya que sirve para sustituir es un pronombre. Voy a recapitular. No existe un solo tipo de adjetivos en francés ni en español. Ojo con los adjetivos y los pronombres, que son diferentes. Y recuerden que en el caso de los adjetivos
posesivos y el adjetivo acompaña, ¿ok? La palabra, no como el adjetivo calificativo que es en general un predicado, un complemento que describe el sujeto. Si ya quedó eso claro, entonces ahora sí vamos a ver y descubrir el mundo de los adjetivos posesivos. Tengan mucho cuidado. Vamos a dividirlos de esa manera. Primero empezamos con los adjetivos posesivos singulares. ¿Qué significa singular? Y acá hay una confusión entre los alumnos. ¿Qué significa adjetivo posesivo singular? Significa lo siguiente. Nos referimos a una sola cosa. Repito, nos referimos a una sola cosa, nada más. ¿Ok? Esta sola cosa pertenece a una persona o a varias. Por eso se llaman posesivos, porque alguien la posee. Alguien la posee, entonces pertenecen a alguien. Ahora, esa una sola cosa por la cual el adjetivo se llama singular puede pertenecer a una persona o a varias. Tengan mucho cuidado. Ahorita voy a dar ejemplos. Una sola cosa, por eso se llama adjetivo posesivo singular. Esta sola cosa puede referir a una persona o puede pertenecer a una persona o a varias. Por ejemplo, voy a dar ejemplos en español. Mi, tú, su son adjetivos posesivos singulares. Mi casa, tu casa, su casa. Mi trabajo, tu trabajo, su trabajo. ¿Ok? Son adjetivos posesivos singulares. Se refieren a una sola cosa. Mi casa es una sola casa, que es mía. Ojo, nuestro y nuestra, vuestro y vuestra, su. Recuerden que nuestro y nuestra es de nosotros, vuestro y vuestra es de vosotros, ustedes, y su de ellos o ellas. Acá mucha gente cree que nuestro y nuestra es un adjetivo posesivo plural, porque dice, profe, nuestra casa, somos muchas personas. Eso está mal, muy mal. Nuestro y nuestra, vuestro y vuestra, y su también son adjetivos posesivos singulares. ¿Por qué? Porque como dije en la definición, el adjetivo posesivo singular se refiere a una sola cosa, independientemente de a quién pertenece. Cuando nosotros decimos nuestra casa, ¿cuántas casas son? Una. Por lo tanto, nuestra es singular, no es plural. Profe, se refiere a muchas personas. No me importa. Lo que me importa es la palabra que va después. Casa es singular, nuestra es singular. ¿Ok? Y les voy a dar otra razón más. Si nuestra, como dicen algunos, es plural, ¿cuál es su singular? No hay. Si nuestra es singular o nuestro es singular, ¿cuál es su plural? Sí hay nuestros y nuestras. Por lo tanto, la palabra nuestro y nuestra, vuestro y vuestra y su son adjetivos posesivos singulares. Porque se refieren a una cosa que pertenece a varias personas. Estoy de acuerdo. Pero la cosa en sí es una, es singular. En español hay 6 adjetivos posesivos singulares. Mi, tú, su. Bueno, mi, tú, su. Una cosa para una persona. Nuestro y nuestra. Vuestro y vuestra. Su. Una cosa para muchas personas. Si pasamos a los adjetivos posesivos plurales en español, también tenemos otros 6. Son muchas cosas que pertenecen a una persona o muchas cosas que pertenecen a muchas personas. Por ejemplo, cuando digo mis libros, tus libros y sus libros, ¿cuántos libros son? Muchos. Pero pertenecen a ¿cuántas personas? Una. Por eso digo mis libros, son míos, nada más yo para mí. Tus libros y sus libros.
Sin embargo, nuestros y nuestras, vuestros y vuestras, sus, por ejemplo, nuestros libros, nuestras obligaciones, vuestros libros, vuestras obligaciones, sus libros y sus obligaciones. ¿Cuántos libros y cuántas obligaciones? Muchas y muchos. ¿Para cuántas personas? Muchos. ¿Ok? Entonces, en total en español tenemos 12 adjetivos posesivos. Mi, tú, su, nuestro y nuestra, vuestro y vuestra y su para el singular. Mis, tus, sus, nuestros y nuestras, vuestros y vuestras, sus para el plural. Esto fue una recapitulación en español. Vamos al francés, que es lo que nos interesa. En francés, los adjetivos posesivos singulares son 9. No son 6 como en español. ¿Por qué? Porque en francés diferenciamos entre el masculino y el femenino, que en español no sucede. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos singulares en francés? Mon, ton, son. Mon, ton, son. ¿Cuándo se usan estos? Cuando nos referimos a una sola cosa para una sola persona, pero esa cosa es una palabra masculina. Ojo, escuchen. O femenina con vocal. Lo voy a repetir. Mon, ton, son. Adjetivos posesivos singulares. ¿Ok? Se refieren a una sola cosa que pertenece a una sola persona. Esa palabra a la cual nos referimos tiene que ser o masculina o femenina con vocal. ¿Ok? Por ejemplo, ahí está un ejemplo. Mon ami, mi amigo. Amigo, ami es masculino, por lo tanto mon ami es correcto. Ton ami, son ami. Repito, ami es masculino, por eso pusimos mon, ton, son. Mon ami, ton ami, son ami. En este caso de aquí voy a poner amiga, que es femenino, y empieza con vocal. Empieza con vocal. Mon ami, ton ami, son ami. Utilizamos los mismos adjetivos posesivos del singular masculino. ¿Ok? ¿Qué sucede si la palabra es femenina y empieza con consonante? Ma, ta, sa. Por ejemplo, ma maison. Ta maison, sa maison. Ma, ta, sa. Hasta ahorita, ¿cuántos llevamos? 6. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Y agregamos notre, votre y leur. Estos tres también se refieren a una sola cosa, pero esta vez esa una sola cosa pertenece a varias personas. Pero sigue siendo una sola cosa. En este caso no importa el género, si es masculino o femenino. Por ejemplo, notre ami, nuestro amigo. Amigo es masculino, notre ami. Y también nuestra amiga, notre ami, nuestra amiga, notre ami. Notre ami masculino, notre ami femenino. No pasa nada. Votre ami, vuestro amigo y vuestra amiga. Perdón, vuestro amigo y vuestra amiga, sí. Leur ami, su amiga de ellos, y leur ami, su amiga de ellas. Entonces voy a recapitular los adjetivos posesivos singulares en francés. Mon, ton, son, para masculino y femenino con vocal. Ma, ta, sa, para femenino con consonante. Siempre una cosa para una persona. Notre, votre, leur. No importa el género, pero es una cosa para varias personas. Vamos a pasar al plural. El plural son 6 adjetivos posesivos. Muchas cosas para una persona y muchas cosas
para varias personas. Empezamos con los primeros, muchas cosas para una persona. En francés se dice me, te, se. Me, te, se. Me es mis, te, tus, se, sus. Por ejemplo, mis clases. Mes clases. Tus clases. Tes clases. Y sus clases de él. Ses clases. Mis responsabilidades. Mes responsabilités. Tus responsabilidades. Tes responsabilités. Sus responsabilidades. Ses responsabilités. ¿Ok? Pero cuando hablamos de muchas cosas para muchas personas, o sea, nuestros y nuestras, vuestros y vuestras y sus, en francés son los siguientes. No, vos, leur, leur con S al final. No, vos, leur, nuestras clases, no clases, vuestras clases, vos clases, sus clases de ellos e ellas, leur clase. No clase, vos clases, leur clase. Voy a recapitular. En francés tenemos 15 adjetivos posesivos. 9 para singular, 6 para plural. Los de singular son mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, 9. El plural son 6. Me, te, se, no, vos, leur. Es todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido mucho. Les doy una cita para el próximo video, que va a ser sobre otro tema muy interesante también. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense y hasta la próxima. Au revoir.